Hola, ¿cómo están? Estaríamos en el cuarto video de función cuadrática. Ya vimos cómo hacer las gráficas determinando raíces, eje, de simetría, vértice y ordenada al origen. Y vimos tres casos en los videos anteriores. Seguramente cuando en el primero, dentro del discriminante, nos va a dar un valor que nos va a permitir calcular las raíces y vamos a obtener dos raíces reales y distintas. En el segundo ejemplo que nosotros vimos, la gráfica iba a cortar solamente al eje de abscisas en un punto y esto pasaba cuando el discriminante valía cero. Y en el último ejemplo que analizamos, vimos que nos queda raíz cuadrada de un número negativo, entonces las raíces no iban a ser reales y que nos iba a decir que no iba a cortar el eje de las x, la parábola va a estar desplazada. ¿Qué pasaría si fuera negativo? Y bueno, y nos queda el término cuadrático es negativo y a su vez nos queda algo parecido a esto, un discriminante es negativo y la parábola va a mirar hacia abajo y tampoco va a cortar al eje. Acá tenemos los tres ejemplos que se van a presentar siempre. Una vez que nosotros ya tengamos esto claro, también hay un apunte que yo hice en PDF que está bueno que miren y empiecen a, con esos ejercicios ya resueltos, ustedes se pongan a practicar antes de comenzar con las actividades y después de ver el práctico. Nosotros ya vamos a analizar qué es lo que pasaría. Una vez que ya tenemos la gráfica, estaríamos dentro del análisis de la función. Una función cuadrática, nosotros ya estuvimos viendo lo que era dominio en temas anteriores, y si nos dice, ¿cuál es el dominio de una función cuadrática? Es una función polinómica, pertenece a la familia de las funciones polinómicas, y si uno se pone a observar, este tipo de funciones yo le podría asignar a x cualquier valor, entonces el dominio que va a ser todos los reales. Cualquier valor que vaya desde dónde, desde menos infinito a más infinito. Lo próximo que vamos a determinar va a ser la imagen de la función. Y para determinar la imagen yo insistí en algo, que uno tenía que tener la gráfica hecha para poder ver dónde estaba o a partir de qué valores en el eje de ordenada íbamos a tener gráfica. Entonces si uno se pone a ver, la gráfica comienza acá. Y estas ramas continúan. Nosotros hicimos una parte de la gráfica, pero estas ramas se extenderían. Entonces, ¿la gráfica dónde comienza en el eje de las y? En eje de ordenada, en menos 4. ¿Y hacia dónde va esa gráfica? Hacia el más infinito. Es como que uno hace un barrido y dice, bueno, comienza en menos 4 y hacia dónde va? Hacia más infinito. Entonces la gráfica comienza al menos 4 y va hacia el más infinito. ¿Y ese 4 lo incluyo? Sí, lo incluyo. ¿Usando qué cosa? Un corchete, porque a partir de ahí nace la gráfica. ¿Sí? Ahora, uno se puede preguntar, ¿qué más seguimos analizando? Vamos a analizar intervalos de crecimiento y decrecimiento. A ver. Crecimiento y decrecimiento. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿quién te lo va a definir? Y el eje de simetría, si uno se pone a mirar, el eje de simetría divide la parábola en dos partes iguales. Pero miren, y acá vamos a definir dos intervalos a partir del eje de simetría. Uno, espero que se vea acá, que va desde menos infinito hasta donde está el eje de simetría. Y otro que comienza de donde está el eje de simetría hacia el más infinito. Fíjense que yo en uno incluyo al eje y en el otro no. Si uno se pone a mirar acá, en el intervalo que queda desde menos infinito hasta donde está el eje, ¿qué pasa? La función empieza a decrecer, empieza a aumentar el valor en x, pero en el valor en y que toma se hace cada vez más chico. Entonces, en este intervalo, ¿qué hace la función? Decrece. ¿Sí? Y de 2 a más infinito, ¿qué hace la función? Empieza a crecer. A medida que aumentas el valor en x, el valor en y también aumenta. Entonces eso sería para nosotros un intervalo de crecimiento. Después habría que mirar qué pasa con intervalos de crecimiento y decrecimiento en la teoría. Pero por ahora uno se para en el gráfico y dice, bueno, el eje de simetría divide en dos partes. Desde menos infinito hasta 2, ¿qué hace? Decrece. Y desde 2 a más infinito, crece la función. Entonces, bien, algo importante que el 4, hay gente que te dice, bueno, de acá a acá decrece, eso es imposible. Así que no consideremos el 4, miremos el eje de simetría. Nosotros dijimos que íbamos a tener un intervalo de crecimiento desde 2
a más infinito. Y un intervalo de decrecimiento ¿de dónde? Desde menos infinito hasta 2. Ahora, una función puede presentar máximo o mínimo. Y yo traigo estas dos parábolas que vimos en otro video. En función del valor de a, vamos a hablar de un máximo o mínimo. Si la parábola, el valor del término cuadrático es positivo, es mayor a 0, dijimos que las ramas miraban hacia arriba. Pero este valor del vértice se convierte para nosotros en un valor mínimo. Es el valor más chiquito que va a tomar la parábola. Si el valor de a es negativo, ¿sí?, la parábola mira hacia abajo, es cóncava hacia abajo. Entonces, este valor para nosotros se convierte en un valor que es un valor máximo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, el término es positivo, las ramas miran hacia arriba y el valor del vértice para nosotros, ¿qué es? Es un valor mínimo. Entonces esta función va a tener un valor mínimo, ¿dónde? En este caso, en 2, y el vértice estaba en 2 y en menos 4. El valor del vértice te va a definir el mínimo. Pasemos al análisis de la segunda función. Voy a borrar un poco el eje. ¿Se ve? Sí. Dominio de esta función, dijimos que el dominio de una función cuadrática iban a ser todos los reales, desde menos infinito a más infinito. Si nosotros analizamos la imagen de la función, ¿a partir de dónde vemos gráfica en el eje de las y? Acá comienza, ¿o no? Y va hacia el más infinito. Pero bueno, ¿dónde comenzaría? En 0. Cuando i vale 0, comienza la gráfica y va hacia el más infinito. Entonces, la imagen va desde 0 incluido a más infinito. Siempre incluye ese valor. Dijimos que íbamos a tener intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Un intervalo de crecimiento y otro intervalo de decrecimiento. ¿Y eso quién nos daba esa información? Dijimos, el eje de simetría. Desde menos infinito hasta 3, que es donde está el eje que hace la parábola. Empieza a descender, entonces va a ser un intervalo de decrecimiento. Entonces, desde menos infinito hasta 3, la función decrece. Y desde 3 a más infinito, ¿qué hace la parábola? Empieza a crecer. Entonces tenemos un intervalo de crecimiento desde 3 a más infinito. En uno lo incluyo y en el otro no. Y en el último ejemplo que nosotros hicimos, también vamos a determinar dominio, imagen. Dijimos que el dominio de una función cuadrática, dominio de f, iba a ir desde menos infinito a más infinito y van a ser todos los números reales. La imagen, para determinar la imagen, nosotros lo que tenemos que hacer es ver el gráfico. ¿Y dónde comienza la gráfica en el eje de las y? Si uno se para y hace un barrido, comienza en 5, ¿no? Vemos que comienza en 5 y ¿hacia dónde va? Hacia el más infinito. Entonces la imagen va desde 5 a más infinito, incluido ese valor. Dijimos que íbamos a tener intervalo de crecimiento y un intervalo de decrecimiento. ¿Quién lo daba? El eje de simetría. El eje de simetría en este caso está en 1. Entonces, fíjense que hace la función hasta 1. Decrece. Entonces, en ese intervalo que va desde menos infinito hasta 1, que es donde está el eje, la función decrece. Y desde 1 a más infinito, la función crece. La parábola mira hacia arriba, entonces el vértice se convierte en un valor mínimo. Esta función tiene un mínimo. ¿Dónde? En 1,5, que es el valor donde está el vértice.